En un pueblo donde perder es lo normal, los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Manda la rigurosa actualidad, tenemos grupos esta semana, grupos polémicos además, porque los desplazamientos, decía Emilio, que son una salvajada y realmente van a obligar al Racing a hacer muchos kilómetros. No sé cómo valora el presidente del grupo de este año. Pues como has dicho tú, me parece una irregularidad total, porque además no se mantienen las premisas de lo que es la comisión en sí, que es la proximidad geográfica. Yo desde luego yo pertenecía a esta comisión hace años y desde luego allí lo que se debatía siempre era el bien del fútbol, ¿no? Ahora lo que se está debatiendo es el bien particular, es decir, aquí se ponen de acuerdo, yo si tú me votas este grupo, yo te voto este, sin raciocinio ninguno, y entonces a mí me parece que esto es una burrada grandísima. Cambió el presidente de la comisión, pero bueno, las líneas siguen igual. Yo no estoy como Racing de Ferrol llevo una protesta generalizada, ya hay más clubs que tampoco están de acuerdo con ello, pero parece que siempre la cenicienta es el grupo primero, porque todo lo que sobra en los demás viene al grupo primero. Yo creo, y lo digo sinceramente, que si esto sigue así, yo era partidario de la comisión de segunda B no existiese. Que existiese un juez único, como hay en el tema de sanciones, y que haya buen criterio, pues que haga la composición de los grupos dentro de un raciocinio y dentro de lo que tiene que contemplar en las premisas fundamentales, que es, primero, la proximidad geográfica. Nosotros no podemos ir a Madrid cuando estamos cruzando Castilla y León. No es lógico. Estamos pasando por localidades que, lógicamente, teníamos que jugar para ir a desplazarnos 1.200 kilómetros en ida y vuelta. Ya el año pasado ha pasado con los equipos madrileños y aquí todo el mundo, repito, en vez de mirar el bien del fútbol, está mirando su propio bien. Y eso no es bueno para el fútbol. Son 5 viajes a las islas, 3 a las Baleares, 1 a Canarias, otro a Melilla. Son subvencionados también, pero en parte, no tiene asterisco eso. No, bueno, no, eso ya ha cambiado actualmente. Si no hubo modificaciones ninguno, el desplazamiento está subvencionado. Pero el problema no es solo la subvención. Lo que decías tú al principio, el problema es la distancia, el problema es coger enlaces buenos de vuelos, porque tú, por ejemplo, vas a Canarias y, lógicamente, es difícil que puedas encontrar un vuelo directo, lo puedes encontrar, pero siempre tienes que ir a lo mejor a Madrid, hacer escala en Madrid, y siempre hay desórdenes, ¿no? Entonces, ese es un problema importante, y no digamos a las Baleares, tienes que ir a Ibiza, porque no solo dependes de un vuelo hacia Mallorca, por ejemplo, o tal. Vuelos a Ibiza desde Santiago no creo que los haya todos los días. O sea que es muy complejo y muy delicado, y aparte que deportivamente es un grupo fuertísimo. Fuerte no, fuertísimo. Porque de las Baleares pues tienes Atlético Baleares, que este año estuvo a punto de ascender, se ha caído en la última jornada contra el Mirandés. Tienes tienes Las Palmas B, el tema ya canario. Es decir, hay equipos muy, muy potentes. Y eso, deportivamente hablando, también, aquí se juntó todo, el tema de desplazamientos y el tema potencial de grupo. Un grupo complicado. Llegan 2 fichajes, Dani Avalo y Iker Rodellar. Podemos decir que en ambos pues, comparten experiencia, ¿no? Sobre todo Dani Avalo en categorías superiores, Iker Rodellar 13 temporadas consecutivas en segunda B. Por tanto, se mantiene el bloque de la campaña anterior y se suman piezas que vienen a ser también importantes, ¿no? Sí, yo creo que lo que intenta hacer el director deportivo es no romper el bloque, es decir, en los puestos que él cree, o conjuntamente con el entrenador, que hay más debilidad, pues intentar fortalecerlo, ¿no? Estos dos son 2 jugadores experimentados. Yo creo que este año lo hemos visto en la fase de ascenso, que nosotros a veces teníamos equipos de gente muy joven, que cuando llegaba el playoff de ascenso a veces las piernas se les agarrotaban, ¿no?
Nosotros tenemos este playoff que hemos jugado con gente con experiencia que no le temblaron las piernas, y eso es importante a la hora de tener que jugarse o mantener una categoría o no descender, o ascender, perdón. Bueno, contaba ayer también nuestro compañero Juan Galego que Joel vuelve desde el Deportivo, otra vez cedido. Imagino, Pepe, que también en un año del centenario, no me quiero dejar a ninguno, pero Diego Rivas, Javi San Martín, Pablo Rey, Marcos Álvarez, Fer Beltrán, que también nació en Ferrol, son todos jugadores de la zona. Imagino que también para el sentido de pertenencia, ¿no?, de la gente con el club en un año tan simbólico como este es importante, ¿no? Hombre, yo siempre lo dije, y no es por desmerecer a la gente que viene de fuera, porque ya ves que la gente que viene de fuera está muy integrada en el club. Lo ideal sería, pues, mayoritariamente tener jugadores de Ferrol. Pero bueno, aquí la gente de Ferrol hay un nivel, pero nosotros siempre tenemos la desgracia, entre comillas, de que trabajamos la cantera, pero cuando nos sale algún jugador, ¿qué tal? Ya ahora de cadete o de infantiles, pues ya viene el Deportivo, el Celta, y nos los lleva. Entonces, después, para mí, yo, claro, si hablo como presidente del Racing, dirás, bueno, pues eres parte interesada. Pero yo como padre no lo haría, es decir, que si un chico tiene condiciones para salir futbolista, si dices, pues va para el Deportivo y va para el primer equipo, yo te diría mañana mismo. Si va para el Celta y va para jugar en primera división, mañana mismo. Para ir a jugar al equipo juvenil o al equipo cadete, yo creo que los inconvenientes son muy acentuados. Desplazamientos, pérdidas de horarios, estudios. Yo creo que si quieres ser jugador, si tiene condiciones, aquí creo que están atendidos perfectamente al mismo que allí. Y si mañana, el día de mañana, ya te digo, va a ser para el primer equipo, las puertas abiertas para que el jugador siga progresando. Pero bueno, hay que respetar la decisión de los padres y de los mismos jugadores, pero la experiencia viene demostrando, por el retorno que hay, que se pierden unos años importantes en la carrera de un jugador, y cuando vuelven, bueno, pues sí, siguen siendo jóvenes, pero ya vienen un poquito tocados, en el sentido de que se fueron con muchas perspectivas y ven que todo no se cumple. Por eso digo, yo como padre no lo haría, pero bueno, respeto lo que hagan los demás. Hay muchos ferrolanos en el equipo, pero hay gente que quiere uno más. Hay un nombre marcado en rojo que es Alex López. No sé si al presidente, que vio crecer al jugador desde niño en el club, le haría ilusión otra vez en el año del centenario ver a Alex vestido de verde. Bueno, yo siempre tuve una predicción especial por Alex. Yo siempre fui un defensor de Alex. De hecho, cuando no estuvo en el club, pues bueno, porque empezó en el club, después estuvo jugando en el Narón, esto tal, yo siempre, cuando me preguntaban ¿qué jugador en el Narón? Para mí, Alex López. Siempre decía lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ahora Alex López tiene un caché y el Racing puede llegar hasta donde puede llegar. Me refiero que si las exigencias de Alex son compatibles con lo que el Racing le puede aportar económicamente, pues mañana mismo lo abre la puerta. Yo creo que ya depende más de él que del Racing. O sea, que entiendo que el presidente está al tanto, ¿no?, de todo, y que se está negociando con Alex, se están hablando de esas condiciones. A ver, yo no te digo que esté negociando porque solo lleva Carlos Mauriz. Yo lo que te digo que si ya el año pasado estuvo entrenando con nosotros, es un chico que tiene las puertas del club abiertas, lógicamente dependerá también de las necesidades que tenga el club, pero un jugador como Alex siempre tendría un hueco en el Racing. Pero no, yo creo que no depende ya del Racing, va a depender más, para empezar a hablar o empezar una negociación, todo empezamos, bueno, ¿de dónde partimos? Si ya partimos de una cantidad excesiva para lo que puede soportar el club, pues no hay nada que hacer. Si Alex se da cuenta del equipo que es el Racing, de la categoría que tiene, y si el entrenador y el director deportivo creen que hace falta un jugador en esa demarcación, pues encantado, yo con los brazos abiertos. Repito, cuanto más ferrolanos haya, mejor. Pero hay los peros, que los peros, ya te digo, no son, depende directamente de la voluntad que tengas de fichar, sino de otros factores. Bueno, estoy en cuanto a lo deportivo. En cuanto a lo social, ¿campaña de abonados la tendremos pronto? Sí, yo creo que la semana que viene ya es fijo, porque esta semana hemos retocado los pequeños retoques, valga la redundancia, que había que hacer. Se quiere hacer una campaña un poco atractiva y la semana que viene segurísimo que ya está en la calle. Año del centenario, imagino que habrá actos previstos. De momento no ha trascendido ninguno. ¿Nos puede adelantar alguno el presidente? Sí, porque bueno, si nosotros nos circunscribimos a una semana de lo que es el centenario, te podría decir muchas cosas, pero como lo vamos a desarrollar durante el año, que es lo que dura el centenario, entonces vamos sin muchas prisas, vamos despacito, seguimos haciendo gestiones, cada día algunas están más avanzadas,
y lo que va a ser, seguro, pues va a haber ciertos actos que van a ser importantes y que va a involucrar a la ciudad en sí, no solo al racinguismo. En eso se trata. Pero todo también depende, muchas veces lo que puedas hacer está supeditado a las ayudas un poco también que recibas, ¿no? Estamos gestionando con organismos oficiales, como tú sabes, pues el ayuntamiento se acaba prácticamente de formar, no vas al alcalde ya o a la corporación ya estar allí exigiendo, porque hay que darles un margen de tiempo. Por eso digo que estamos, pero sin prisas, marcando tiempos normales. Pero estamos haciendo gestiones y algunas están ya muy maduras. Bueno, voy a ser muy concreto. Trofeo Centenario, se propuso por Jorge Deza invitar a Valencia y Leeds United, que cumplen también 100 años. Memorial Isidro Silveira se hizo el primer año, la temporada pasada no tuvo continuación, habrá este verano también, y el Concepción Arenal también se disputará. Sí, en principio se intenta que se disputen los tres. Con el tema del centenario estamos haciendo gestiones también. Claro, traer aquí el United no cabe duda que los costes son importantes, ¿no? Pero también hay otra posibilidad de traer otro equipo que creo que sería importante. Ya se están haciendo gestiones con él, se empezaron a hacer gestiones con él. Y el tema de Trofeo Isidro Silveira, el Racing, por supuesto, está a disposición de la familia Silveira y de poner toda la infraestructura del Racing para que se celebre. El año pasado, por diversos motivos, no se pudo hacer, pero sí que está en el ánimo del Racing hacerlo. Y con el tema del Concepción Arenal, el Concepción Arenal es un trofeo de mucho prestigio dentro de España. El otro día leía en Marca que los trofeos importantes que desaparecieron y dentro decían que de los históricos, de los de pedigrí dentro del fútbol español, pues estaba entre ellos el Concepción Arenal. Y por supuesto que lo queremos hacer, lo que pasa es que queremos tener un equipo que tenga cierto caché, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y otro aspecto, de cara a la próxima temporada del Centenario, habrá equipaciones nuevas también, imagino, ¿no? Se quiere hacer una equipación relacionada con el tema del Centenario, por supuesto, dentro de la firma que sea la que lleve el Racing este año. Se está negociando con varias, aún no está cerrado nada, pero por supuesto una de las equipaciones es la del tema del Centenario. Bueno, cuando se anunció el proyecto con el grupo Élite, se hablaba en esa comisión de expertos de un macroproyecto, ¿no? Sobre todo que quería conectar mucho con Ferrol, que quería involucrar al Racing con la ciudad. ¿Cómo piensa mejorar el Racing la relación social con sus aficionados? Pues el otro día tuve la satisfacción de estar conjuntamente con el nuevo alcalde y con Ignacio Rivera. Los tres nos reunimos en el ayuntamiento. Cabe duda que hay que hacer unas visitas ahora de cortesía a los demás representantes de los grupos políticos, pero hemos tenido un primer contacto con el alcalde y lo que se trata es que el Racing, los actos que se hagan a través del grupo Élite, que no solo se suscriban al tema deportivo, sino que sea relacionado también con la ciudad, porque es de dominio público y nos lo va a escuchar que el presidente del grupo Élite o la cabeza visible del grupo Élite a su vez es el CEO de la Estrella de Galicia. Entonces, en esa relación Racing, Estrella, Élite, pues se quiere hacer cosas un convenio de colaboración, por decirlo de una manera, para que redunde también en beneficio no solo del tema deportivo, sino redunde en beneficio de la ciudad en sí, de temas relacionados, temas sociales en relaciones con la propia ciudad. En la Junta de Accionistas que se celebró hace unos meses, dijo el nuevo gerente, que si se conseguía el objetivo, entiendo el ascenso a Segunda B, habría una sorpresa grande en primavera. No sé si el presidente sabe a qué se podía referir, a qué se refería. Pues no sé, porque el Racing todos los días está generando sorpresas, pero no sé exactamente a lo que se refería el gerente del Racing, no sé exactamente ahora, no te puedo contestar, porque ya digo, hay muchos temas importantes que están ahí, en stand-by, por decirlo de una manera, pero que pueden surgir o no pueden surgir. Entonces ahora, aventurar a decir, pues vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, y después que no salga, a mí me gusta más, siempre cuando habláis de fichaje de jugadores, yo hasta que el jugador no esté firmado, nunca digo que esté fichado, porque hemos tenido experiencias muy desagradables, con el tema Juanito, con el Compostela en aquel lugar, con un central que teníamos prácticamente cerrado pero no firmado, que después no se llegaron a efecto, estaba ya prácticamente publicado, y a mí esos cambios, estos retrocesos, nunca me gustaron. Yo creo que se está haciendo las cosas con sentido, y cuando el jugador ha firmado, entonces cuando decimos que es jugador del Racing, mientras no. Ya la última, para acabar con el Centenario, se formó también una comisión con muchas personas vinculadas al racinguismo, importantes, ¿no? que habláis, ¿no? Imagino, de los distintos actos que se van a celebrar. Ha habido también bastante polémica por eso, con la gente. No sé cuál ha sido el criterio que se ha elegido para elegir a esas personas también.
y se hablaba también por redes sociales, ¿no?, el hecho de que no haya ninguna persona presente de la Federación de Peñas. Vamos a ver, ahí en el tema de la Federación de Peñas yo entero mea culpa porque fue un problema mío en el sentido de que tenía pensado una persona concretamente y cuando se confeccionó el listado, por decirlo de una manera, no figuró allí. Error mío, o no voy a decir error, sino que un olvido mío, la verdad, pero eso no quiere decir de que no se puede incorporar nadie más, eso no tiene que decir. Y siempre que haces un listado de personas relacionadas con el club, por supuesto que después te acuerdas y dices, oye, pues mira, pues efectivamente fulanito, menganito, por su trayectoria como racinguista y por su trayectoria en todo el club, merecería estar. Pero bueno, siempre no cabe duda que no se hizo con mala fe, se hizo en aquel momento pensando que era lo más adecuado, pero debo reconocer que hubo olvidos y en torno al mea culpa de personas que podrían estar y que no están. Pero bueno, ya después, ya somos bastantes las personas que estamos metidos en el tema, pues el grupo élite, por un lado, también nombró otra serie de personas, desde el club yo nombré otra serie de personas, y bueno, efectivamente, siempre cuando nombras 16 o 17 personas, siempre te queda algo en el tintero. Pero bueno, el que se sintiese molesto, pues le pido disculpas porque en el ánimo personal nunca hubo. Efectivamente, después yo cuando ves a la gente digo, pues este hombre efectivamente podía haber estado aquí porque se lo merece, pero entonces no me da culpa porque, ya digo, pero lo que está claro es que como son racinguistas y en algún momento tenemos necesidad de echar una mano a ellos, yo estoy convencido de que están dispuestos a colaborar, estén o no estén dentro de la comisión del centenario. Y otra cosa está clara, imagino que para una persona que siente tanto cariño hacia el club, que lleva tantos años aquí, la pretemporada que arranca el lunes es una pretemporada diferente, es un año diferente en todos los sentidos. Imagino que la ilusión tiene que ser máxima, ¿no? Sí, hombre, yo siempre... Es que yo creo que yo llevo aquí muchos años, pero en el momento que pierdas la ilusión, yo creo que ya no debería de estar. Yo creo que en un momento determinado, porque yo cuando ya con Isidro Silveira, hubo un momento que yo ya le dije que yo ya creía que era ya la etapa de, por lo menos a nivel personal. Y me dijo, bueno, tú estás de broma, tú fuiste el que me metiste aquí y tú hasta que me marche yo, tú te vas conmigo. Y entonces en esa tesitura está, cuando por desgracia, pues Isidro Silveira nos dejó, ya la temporada que íbamos de primeros, sabes que estuvimos de primeros en segunda B hasta los últimos partidos que perdimos en Astorga y ese fue el detonante de no quedar de primeros, pues yo ese año, ya su padre no había fallecido, Isidro, pero bueno, yo que lo veía todos los días, pues su estado ya no era el normal, ya el pobre ya no controlaba mucho, pues yo creí que era el momento oportuno de que yo me marchara. Se lo hice saber al consejero delegado, que era Chino Silveira, y le dije yo, Chino, el equipo va bien, no es que ahora yo me baje del carro porque el equipo va mal, el equipo va muy bien, a ver si tenemos la suerte de ascender, pero yo para el año que viene ya no quería continuar. Los acontecimientos ellos dijeron que no, pero yo decía que sí. Pero después los acontecimientos se desbordaron con la enfermedad de Chino Silveira, pues entonces me vi abocado en que no creía oportuno abandonar el club. Y cuando entró pues, el nuevo accionista mayoritario, que es el grupo élite, pues yo también entendía que era el momento de que yo ya dejase de pertenecer al club, porque ya llevaba mucho tiempo, vino una directiva nueva que yo no conocía, pero bueno, Ignacio Rivera me llamó, me dijo que quería hablar conmigo. Me convenció, porque Ignacio Rivera es difícil que no te convenza, porque es un hombre que dice que todo en lo que se metió, que lo consiguió y que tienes que estar con nosotros, porque tú en la ciudad, bueno, pues eres un hombre representativo y no queremos tu experiencia, bueno, por lo que fuera. Y como digo yo si fuera una mujer, era una mujer muy fácil, y si me hablan en temas de fútbol y es de mi Racing, pues es más fácil convencerme, ¿no? Y aquí estoy, ilusión a tope, ahora mismo la tengo a tope, porque después de varios acontecimientos desagradables que fueron continuados, pues el año pasado pues he vivido un año muy bonito, hemos tenido un equipo muy competitivo, un grupo de jugadores muy profesionales, yo los he seguido todo el año, fui con ellos a todos los lados y a donde fui siempre he salido con la cabeza muy alta porque ganaran o perdieran, siempre se habían entregado a tope. Un equipo técnico que también ayuda a hacer vestuario. Creo que hemos acertado también con el director deportivo, que hace grupo, es un hombre muy especial, no cabe duda, pero hace grupo, es importante.
Y yo el año pasado he disfrutado mucho, por eso te digo que ahora mismo tengo ilusión de que las cosas salgan bien. Soy realista de que el grupo nuestro es potentísimo, que va a ser una liga tremenda, deportivamente hablando, con grandes equipos, pero bueno, la ilusión la tengo. Y bueno, hablabas también ahora de Astorga, maldita Astorga. Creo que tengo la sensación personal de que el Racing se quedó unos años instalado mentalmente en Astorga, en lo que pasó aquel día. ¿Es el momento esta temporada ya de olvidar, de dar un paso hacia adelante como club, como masa social, de avanzar, dejar eso atrás? Sí, hombre, lo que pasa es que, como dices tú, el golpe que fue en Astorga fue terrible, porque yo que fui al partido, por supuesto, por la mañana, en la plaza que tiene, aquella plaza central que hay en Astorga, era el color verde, toda la plaza era verde. Y en el campo, si había 2.000 personas, pues 1.800 eran racinguistas. Entonces fuimos con mucha ilusión, pero aquel día no salieron las cosas, el equipo tampoco estuvo muy lucido y no fuimos capaces de ganar. Y entonces fue un golpe duro porque llevamos prácticamente toda la temporada de primeros y en las 2 últimas jornadas, pues caer como hemos caído, no cabe duda que anímicamente y deportivamente afectó. Y bueno, ya va a ir terminando, Pepe, grupo durísimo, a nivel deportivo va a ser complicadísimo competir. Yo creo que la gente también no sabe si pensar si el Racing tiene que aspirar a mantenerse y a consolidarse en la categoría esta temporada, si pelear por el playoff, si pensar en algo más. Realmente, ¿cuál cree el presidente que tiene que ser el objetivo del Racing esta temporada? Bueno, yo creo que nosotros salimos con las máximas ambiciones, lógicamente, porque yo entiendo que si sales ya pensando que te vas a quedar en el puesto 10, te quedas en el 20. Hay que pensar siempre mirando para arriba. Nosotros tenemos un equipo de tercera división muy bueno, con jugadores todos que no pertenecían a esa categoría, que han firmado no por un año, por 2, y la columna vertebral está hecha. Ahora hay que reforzar y acertar en los refuerzos que se haya para esas líneas que el entrenador y el director deportivo creen que hay que hacerlo. Yo parto con todas las ilusiones del mundo, como todos, pero no cabe duda que lo que le pasó al Mallorca no es normal. Pero bueno, si le pasó al Mallorca también nos podría pasar. Yo siempre soy optimista de naturaleza, confío mucho en el grupo humano que forma el vestuario que tenemos, que son profesionales al 100%, que están muy identificados con el club, que ya tienen la experiencia, porque el año pasado nos hemos quedado con 4 jugadores, es decir, nosotros empezamos mal porque lógicamente está todo inventado, ¿no? Decían que si empezamos a competir pues, con rivales débiles, que a lo mejor llegamos al primer partido pues un poco sobrados en el sentido, y fuimos a Somozas y como nadie regala nada, pues nos rompieron la nariz allí, deportivamente hablando, ¿no? O metafóricamente hablando. Pero es verdad, en el fútbol nadie te regala nada. Yo creo que este año es distinto. Ya el grupo ya es compacto, ya se conoce, ya lleva un año de convivencia deportiva juntos y yo creo que es distinto. Pero vuelvo a repetir, si nos hacemos ilusiones de que todo va a ser fácil, no. Yo creo que hay que marcarse 1 o 2 años, el primero vamos a intentarlo, pero si no el segundo, y nosotros, este club en segunda B, tanto en segunda B como en tercera, el fútbol español hoy mismo es deficitario al 100%. Es decir, aquí este grupo élite está apostando fuerte. Cuando veáis el balance de este año deportivamente hablando y económicamente hablando, veréis que hay un desfase grande, porque se ha apostado muy fuerte, pero los resultados y los ingresos son los que son. Entonces están apostando fuerte y van a seguir apostando. Lógicamente este año hay la base del año pasado, y si no sale este año, pues para el año que viene, que hay, por decir una manera, más fichas libres, porque los contratos van venciendo, pues intentaremos dar el paso otra vez. Pero vamos, que no desechamos este año estar ahí arriba. A ver cómo va la competición. Pues veremos cómo va la competición. José María Criado, le agradezco en nombre de muchacalidad.com el haber estado este rato con nosotros, que ya sé que la gente está a tope, así que muchísimas gracias. No, mira, yo siempre soy de los que digo, y si sois vosotros, pues Mucha Calidad, que es de aquí local, que estéis involucrados con tanto el fútbol modesto como el Racing, yo siempre estoy a vuestra disposición, aunque suene muy bien decirlo, no, pero es que lo digo de corazón. Cuando me dijeron que queríais tener una entrevista conmigo, pues encantado, solamente que hay que ajustar el horario, pero nada, yo cuando encantado, y si es hablar del fútbol y del fútbol base, pues todavía mejor. O sea que el agradecido soy yo por haberme invitado. Pues le emplazo a repetirlo el año que viene con el ascenso a segunda. Ojalá, ¿vale? Muchísimas gracias. A vosotros, gracias.